Muy buenos días, muy buenos días a todos. Ok, ¿me están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, qué bueno, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Nervioso. Me da gusto. Pues muy bienvenidos y definitivamente muy entusiasmados. Yo soy Blanca Martínez. Ahorita en unos minutitos de seguro llega la doctora Erika, que es increíblemente puntual. Pues aprovecho en estos minutitos para agradecerle porque ay, no, el nivel pues ahora sí que de erudición, de magisterio que pudo lograr la doctora Erika pues con ustedes al aceptar cinco personas tan importantes, tan pues conocidas como ustedes, le da mucha, ay, trascendencia al esfuerzo. Entonces, mil gracias, de verdad, mil gracias. Ok. La duda que tengo ahorita es, no estoy autorizado todavía En este para, momento lo hago. porque a mí esa es la parte que siempre me estresa. Listo. A ver, nada más quiero hacer la prueba. Ok. Listo. Entonces, Si abre la página, ajá. ¿Sí se está viendo completo? nada más el problema a veces es que pase diapositiva. ¿Me hace el favor de probar el paso de diapositiva? Ahí Ajá. está, Está ahí excelente. está, ahí está, ahí está. Y créanme que tuve muchos contratiempos porque me quedé sin equipo. Entonces, mi mejor amigo me prestó ayer en la tarde su laptop nueva. Ay, ay, ay. Entonces, evidentemente no la sé usar y tuve que hacer un esfuerzo importante en la noche para poder hacer la presentación. Qué lástima, porque yo soy buenísima para hacer las presentaciones. Se la podía haber hecho en 2, 3 horas. Qué lástima, qué lástima. Que pues ya para la próxima. Claro, aquí ya llegó nuestra organizadora, la doctora Erika. Ok, Bienvenidísima, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Guillermo, ¿cómo Hola, estás? qué Pues gusto estamos a saludar. 4 minutos de lo que es pues, lo legal, la entrada legal. Como le comentó a todos los conferenciantes, recordar que al anunciarse que las conferencias quedan grabadas, muchas personas se quedan con la tranquilidad de que el domingo, cuando no hay trabajo, cuando no hay pendientes, pueden ver la grabación. Entonces, si ahorita tenemos poca audiencia, sí quisiera, por favor, que supiera que a los 4 o 5 días llegamos a los 150, 200 personas que ya van a haber oído su conferencia. Entonces, no hay que fijarnos tanto en el número de personas que están ahorita presencial. Yo les reporto, no sé, miércoles o jueves, nada más para que nos demos una idea de la maravilla de la cantidad de personas que pudo aprovechar, ¿no? Aprovechar este tema. Ok, 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 ok. Ah, ¿ya hiciste las pruebas, Guillermo? Creo que sí. Perfecto. Dejamos. Déjame ponerte como co-host, Ah, doctora. sí. Hice las pruebas, creo que sí. Yo te oigo perfecto. Ok, yo lo que no sé es cómo regresarme. Estoy aquí en donde dice compartir. Ok, dejar de compartir. Me quiero regresar a... Ok, ya sé. Lo que pasa es que siempre me estreso, ¿sabes cuándo me estreso, Erika? Cuando tengo que compartir. Sí. Ese es el momento, que me hago bolas. Ya, es que No te preocupes. De todas maneras, nosotras estamos al pendiente de las preguntas.
Si, por ejemplo, vas a, no sé, a veces tú mencionas algo, un libro, un edificio, y entonces en el chat, nosotras y también gente del público está compartiendo imágenes, entonces es como muy complementario todo. Sí, Son bastante las participativos, ajá, ligas. a tus artículos, cosas así, la gente es muy participativa. Entonces, Ok, tú no te preocupes, tú nomás da tu ponencia, tú relájate, y ya después te decimos de preguntas, ok. de lo que sea, ¿no? O sea, ahorita, Eh, si acaso quieres compartir y poner la pantalla y tú ya te quitas del pendiente, pues se puede hacer en este momento. Yo ya te estoy poniendo en Spotlight. Tú ya Ok. estás y ya puedes hacer ahorita el compartir y mira, ya se está uniendo, ya se están uniendo personas a la sesión y ya te quedas con tu pantalla compartida y te quitas el pendiente. ¿Cómo ves? Es lo que estoy intentando entender, porque estoy. Ah, ya más o menos vi. Entonces, nada más el hacer clic en share Ok, ya. y ahí se ve en azul tu pantalla que quieres compartir en azulito porque la pusiste en azul muy lindo. Sí, es que se luce mucho el azul. Bueno, a mí me gusta el azul. Pero, a ver, compartir, ok, compartir. Quiero ver nada más una cosa. Ok, ahí ya, está. dejar de compartir. Sí, ¿la dejo ahí ya? No, no, ábrela, por favor, como lo hiciste hace un momentito. A ver, ¿se está Ahí compartiendo? es. Sí, Ahora, ahí exactamente. Ahí está. Ahí ya está listo. Y si me haces el favor de hacerle un clic para que pase a la siguiente diapositiva, como lo hiciste hace Ok, ratito, perfecto, ya la hicimos, ok, doctor. ok. Es que por alguna razón, ahí está. Ya, listo. sí, ya, y ahorita que hables, ya, la pantalla se mueve sola. Ok. Entonces, damos unos minutos por también si se llega a conectar el padre Cano. Ya, empezamos, estamos en tiempo perfecto. ¿Cómo has estado, Guillermo? Ay, con muchos percances. Ah, Me pasó de todo este mes. Me ok. pasó de todo, pero bueno, estoy aquí. Ay, suele ser así la vida a veces. Sí, pero este mes la vida exageró un poquito conmigo. Sí, se ensañó. Sí, se ensañó como a veces ocurre. Como Entonces, dicen, agarró a su mejor guerrero. no, obvio, yo ya quiero una vida tranquila. Pero bueno, lo logré, porque sí estuve, pues no tentado a cancelar, pero de veras sí fue. Y esa es la primera vez que voy a hablar de este cuadro y lo que yo he visto de este cuadro, entonces va a estar Sí, sí, interesante. eso me llamó la atención. Entonces, no sé. Bueno, te voy a pedir que cualquier cosa, falla, error que veas que haya que cometa, me digas, ¿no? Porque no es un cuadro con el que esté tan familiarizado. Creo que estoy en el camino correcto, creo que los hallazgos ya están hechos, Ujú, pero, por ejemplo, estaba escuchando que este cuadro en realidad forma parte de una serie pictórica que es un caso como muy curioso que se fue acumulando con los años, ¿no? ujú, Es lo que escuchaba que decía el maestro Rogelio Ruiz Gomar. ujú. Entonces son cuadros de distintos autores y por lo menos recuerdo que otro se le atribuye a Cabrera, uno o dos se le atribuyen a A Cabrera. Cabrera. Ajá. No sé si estoy equivocado, pero bueno. Pues ya. A ver si también luego se conecta el maestro. Ok. Bueno, no, Pedro No, no. Pedro no se ha conectado, pero ok. también él podría saber más. Pues veremos. Otros minutitos y ya. Ok. Bueno, también cuando Blanca Alicia nos marque, porque ella es la que está en contacto con el padre para ver si se va a conectar.
Oye, ¿tuviste problemas para ingresar por la liga que te mandé? No, Es que a mí no, me mandó como a ya ves que la corté, me mandó a la página donde acorté la liga. ajá. Yo dije, No, ay, no, todavía. no sé si ya venció, pero creo que no vencen. No, 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 no. Pero no tuviste, que bueno, ya. No, nada. O sea, sí tuve que, es que te estaba contando apenas que te digo que tuve muchos percances y esta collab es nueva, pero no es mía, es de un amigo. Ah, ok, Entonces, es de mi mejor amigo, por cierto. Y le tuve que pedir prestada su lap. Bueno, me la prestó, más que pedir, más que se la pidiera, ¿no? Entonces, y no sabía usarla, entonces tuve que ay, aprender a usarla en la noche, que en la noche hice la presentación. ya. No, pues habrá que agradecer al amigo Sí, se llama Mauricio Galicia. que, que hay presentación. Si no, pues nada más hubieras puesto un par de imágenes y las dejas correr en tu Ajá. carrete de imágenes. Sí. Es que crees que sí, que yo creo que sí me gusta hacer, o sea, ya le encontré el gusto a hacer presentaciones. Ah, no, sí, pero cuando eso es una emergencia, Sí. no hay nada como, pues ya no hay forma, por estas cosas, ¿no? Que de repente la tecnología te odia o cualquier cosa, pues pones imágenes en carrete, en el orden en el que las necesitas y ya, Mm, menos para, ya. sobre todo cuando se trabaja con pintura, ¿no? O bueno, imágenes, o sea, arte que hay que ser visuales. Ujú. No, eso ayuda, te lo dejo como tip porque a mí me llegó a pasar una vez en una presentación que no podía, no estaba ni en mi computadora ni en mi país. Y entonces descargué las imágenes que tenía y las puse en carrete. Y entonces así las fui pasando y sirvió. Ok. Y dijiste, salvación para mí, para todos mis hijos. Por sí, había que improvisar. Bien, bien. Al final de cuentas, los que nos presentamos a las conferencias, lo que queremos es oír. Y si tenemos nuestro celular a la mano, pues nosotros hacemos lo que nos corresponda, porque muchas veces lo que es inaccesible para los que estamos tratando de oír a ustedes, los investigadores, los doctores, pues es lo que ustedes saben. Entonces, súper tranquilos, aquí estamos requete felices con la posibilidad de oírlos y bueno, agradeciendo, claro, el esfuerzo que se hizo ahorita con la presentación. Ya estoy poniendo en nuestras redes sociales que ya estamos listos para comenzar, Perfecto. porque hay veces que la gente se pone a hacer cosas, ¿no? Pues es que el sábado es para sacar pendientes y se le llega a las 10 de la mañana y ya no supieron que eran las 10 de la mañana. Entonces, ahorita lo estamos poniendo, ya está en Facebook, ya está en Instagram. Tenemos Juan Carlos Vázquez, Vania Sánchez. eh, ah, tenemos Nike o Nike, como depende de la edad que tenga esta persona que se identifica. Y tenemos nada más y nada menos que a nuestro silencioso director de la Pinacoteca, el padre Luis Martín Cano Arenas. Entonces también tenemos a César y a Javier. Todos, por supuestísimo, que bienvenidos, muy agradecidos con las personas que pues tomaron el esfuerzo de estar aquí presente. Y mire, el padre Cano ya abrió sí, ya abrió cámara y micrófono. Platíquenos cómo está usted, cómo amaneció, padre. Muchas gracias, muy bien, muy satisfechos de todo esta cadena de especialistas y de búsqueda de introducirnos desde diferentes puntos a todo este acervo, porque creo que a veces quedamos en un comentario, en una presentación, no vamos a decir superficial, pero sí solamente visual, pero cuando los especialistas nos ayudan a leer entre líneas, a descubrir las intensidades, la fuerza de la
expresión creadora, nos llevan a otros lugares. Y claro, Exacto. y estamos como animados además por el gusto, porque hay que decirlo, ¿verdad? Se requiere un especial interés. Algunos podemos ir a algún museo porque es cultural, pero cuando hay interés por ser mexicanos, por tener más conocimiento de algo, pues hay el aspecto emocional. Muchas gracias a los investigadores porque sabemos que su generosidad va más allá de una cuestión formal y su generosidad también es emotiva porque quieren la obra que exponen, quieren el acervo y les agradecemos lo mismo, claro, a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, José Guillermo, por su presentación que vamos a tener de una obra que cautiva y que no siempre tenemos la oportunidad de detenernos en ella. Ya lo hemos dicho, en el espacio habilitado, que es el anexo donde están las pinturas de la profesa, pues a veces no podemos apreciar porque están muy pegadas unas a otras. Entonces, se nos van los detalles, pero fue la única manera como se pudo presentar todo este acervo. Y claro, son cosas que hay que adecuarnos, pero que ahora con esta oportunidad de ver con lentes especializados esta obra, pues seguramente nos vamos a enriquecer. Muchas gracias a todos. Gracias a usted y gracias por darse el tiempo, porque ¿No? pues sabemos que las agendas de usted son imposibles de cambiar Bueno, gracias. por el giro de su actividad profesional. Muchas gracias. Aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿cómo ves, doctora? ¿Será bueno que demos por iniciado? Sí, ya creo que es tiempo. Qué bueno. Pues bienvenidos nuevamente. No hay sala de espera, entonces las personas que vayan queriendo unirse van a poder unirse a tiempo. Va a quedar grabada. El chat también lo podemos transcribir. Eh, el chat lo manejamos la doctora y yo, entonces el conferenciante no tiene por qué mortificarse. Ha sido muy, pero muy enriquecedor el ratito, el tiempecito que se ha dado al final de la plática, de la conferencia, para intercambio de preguntas y de datos y todo. La doctora hace el manejo de preguntas y las respuestas, claro, el doctor invitado. Recordarles que, pues si ustedes, los presentes, nos hacen el gran favor de platicar lo que está haciendo la Pinacoteca, que a pesar de estar cerrada, sigue estando viva, gracias a las personas que quieren a la Pinacoteca, pues nos están haciendo un siguiente favor, que las personas que no tienen acceso a nuestra página, ya sea Facebook o Instagram, pues sepan que el acervo con o sin puertas abiertas sigue siendo un tesoro y sigue siendo accesible. Entonces, bienvenidísimos todos. Muchísimas gracias, doctor. Y les cedo, pues totalmente, ¿verdad? La palabra, el control y todo a la organizadora de este ciclo, que es la doctora Erika González León. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca Alicia. Bueno, sean bienvenidos todas y todas. Daré lectura a una breve reseña de Guillermo Arce. Él es licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte por la UNAM. Realizó un doctorado en Historia del Arte en la misma universidad con una investigación titulada Imágenes ultrajadas y antijudaísmo en Nueva España. Su área de interés es el arte en la Nueva España, en particular los retablos y la escultura en madera, así como la Inquisición y las imágenes religiosas. Sobre estos temas ha impartido diferentes cursos, tanto en la ENES, Unidad Morelia de la UNAM, como en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. También ha publicado diversos artículos, entre los más recientes destacan
judaizantes e imágenes ultrajadas en la Nueva España del 2018, Las cenizas del crucifijo, aspectos, devoción e irrisión en torno a una imagen destruida, 1792 del 2019, y la presencia eucarística de los retablos novohispanos, el caso del colateral de San Francisco Javier en Tepoztlán, también del 2019. Y bueno, ahora nos presenta su conferencia sobre esta pintura tan interesante que es la oración en el huerto de Miguel Cabrera. Bueno, Guillermo, te cedo la palabra y el micrófono y bienvenido. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a este ciclo de conferencias. Eh, Cuando me invitaron, de inmediato pensé en este cuadro. Es un cuadro que me cautivó, como muchos otros seguramente, cuando lo vi en la exposición en el Palacio de Iturbide. Es un cuadro extraordinario y de una belleza inigualable. Es un cuadro que curiosamente uno busca fotografías de él en línea y prácticamente no hay buenas fotografías. Sí hay fotografías, pero no hay buenas fotografías de este cuadro. Y de hecho, yo en aquella ocasión no tomé buenas fotografías de ese cuadro de Miguel Cabrera. Pero es un cuadro extraordinario. Las fotografías que voy a mostrar, algunas que tomé incluso solo con el celular, no revelan realmente la belleza de ese cuadro, que es una obra magnífica, ¿no? Eh, Voy a tener que entrar aquí. Maestro, la página de la profesa lo tiene en alta definición. Está, Perfecto. entonces se lo compartimos con muchísimo gusto a través de algún correo. Ok, excelente. Excelente. Yo tomé algunas fotografías, y algunas no las pude rescatar, están atrapadas en un iPad obsoleto, pero bueno, lo importante es que la pieza eventualmente la vamos a poder observar y disfrutar, porque realmente es un cuadro extraordinario. De veras, yo me sorprendí con los hallazgos, por decirlo de algún modo, que pude realizar sobre este cuadro. Muchas gracias. El cuadro está firmado en 1761, está firmado por Miguel Cabrera. Es un cuadro, en primera instancia, lo que podemos observar es que es una obra que aparentemente, entre comillas, aparentemente repite un patrón muy frecuente en la pintura virreinal. Héctor Esquenone, el investigador argentino fallecido hace algunos años, se refirió a esta suerte de fórmula iconográfica que se repitió una y otra vez al plasmar la escena de la oración en el huerto, ¿no? Por los artistas de los virreinatos. Él decía, y lo cito, los elementos que componen la iconografía de este asunto, es decir, la oración en el huerto, han permanecido invariables desde la Edad Media tardía. El huerto iluminado por la luz de la luna, Jesús en oración, el ángel que lo consuela, que en este caso son dos, los apóstoles dormidos, y en la lejanía, Judas Iscariote y sus acompañantes que entran por la puerta del cerco. Entonces, aparentemente es un cuadro que repite esta fórmula iconográfica que distintos pintores del México virreinal la usaron, empezando por Baltasar de Chaveorio, tal vez el más temprano, siguiendo otros, por ejemplo, Luis Juárez, Juan Correa, Cristóbal de Villalpando. Distintos pintores repitieron esta fórmula. Generalmente lo que vamos a observar casi siempre es Cristo de tres cuartos en actitud orante. Hay un cuadro en Querétaro que, si mal no recuerdo, está atribuido a Baltasar de Chaveorio, en el que Cristo está levantando las manos. Levantar las manos, bueno, es una postura de oración y seguramente entre el público hay gente que lo sabe. Levantar las manos es una postura de oración, no es nada extraño. Y este cuadro está ligado a esa fórmula iconográfica, ¿no? Pero tiene algunas variantes. No es uno el ángel, sino son dos. Y está Dios Padre, además, que no es nada extraño en tanto que Cristo oró a su Padre, ¿no? Eh, el autor, bueno, ya lo repetí, ya lo dije, es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, bueno, es un pintor importantísimo, o sea, eh, vaya, es un lugar común decir que Miguel Cabrera es un pintor importantísimo, pero lo que hay que destacar, lo que hay que llamar la atención en torno al hecho de que Miguel Cabrera fue un pintor relacionado, vinculado con la Compañía de Jesús, con los jesuitas, ¿no? Y en Tepoztlán, en el templo del noviciado,
Miguel Cabrera, junto con Higinio de Chávez, realizó una de las más grandes empresas artísticas del siglo XVIII, que son los retablos y la pintura mural en el templo jesuita, ¿no? Entonces, fue una década, los años 50, de muchísimo trabajo para Miguel Cabrera en Tepoztlán. Durante muchos años, todavía hasta los años 70, no se sabía que Miguel Cabrera había construido junto con Higinio de Chávez los retablos de Tepoztlán, sino hasta que Guillermo Tobar de Teresa, si no me equivoco, a principios de los años 80, publicó un breve artículo en el Boletín de Monumentos Históricos de Lina, dando a conocer el contrato para la construcción de los tres retablos del presbiterio, el central y los dos laterales, que son los que estamos viendo en esta fotografía, ¿no? Entonces, el contrato fue suscrito, firmado en la Ciudad de México, la capital del virreinato, el 7 de diciembre de 1753. Y en ese contrato se estipula que los tres retablos se deberían construir y deberían estar listos prácticamente para la fiesta de San Francisco Javier el 3 de diciembre del año de 1754. Es decir, esos retablos deberían estar hechos en un año. Ok. Entonces, esta es una de las grandes empresas artísticas del siglo XVIII. Cabrera estuvo ahí trabajando varios años, lo que sabemos. Curiosamente, solamente tenemos el contrato, pero en el caso de la pintura mural que cubre el presbiterio, la mural fue firmada en 1755. En 1756, Cabrera firmó la Guadalupana de uno de los retablos que están en el crucero y también firmó en ese mismo año la pintura mural que también se encuentra en el crucero, en los brazos del crucero, en las bóvedas de los brazos del crucero. Entonces fue un proyecto artístico muy ambicioso. Todavía, aparentemente, Cabrera y Higinio de Chávez empezaron en el presbiterio y fueron avanzando en el templo hasta llegar a las puertas, en donde Cabrera realizó dos grandes pinturas de gran formato. En una de ellas representó el patrocinio de la Virgen a la Compañía de Jesús y el otro cuadro es una pintura de ánimas en la cual el personaje central es Cristo, de cuyo costado brota un chorro de sangre, ¿no? Entonces, es uno de los grandes, insisto, grandes proyectos artísticos del siglo XVIII que por fortuna aún se conservan y habría que añadir que en el año de 1656 Cabrera seguía tan ocupado en Tepoztlán que le solicitaron que estaba tan ocupado todavía. En ese año se hallaba ahogado de tanto trabajo, esto se sabe por un documento que él mismo firmó, porque en ese mismo año estaba haciendo dos monumentos de Jueves Santo, uno para la Casa Profesa y otro para Tepoztlán. En el caso del monumento de Jueves Santo para la Profesa, era en bulto, es decir, era una obra de talla, en tanto que el monumento de Jueves Santo para Tepoztlán, lo dice, esas son sus palabras, era de perspectiva, es decir, era seguramente una obra pictórica de gran formato, plasmada en telas, que simulaba un monumento de Jueves Santo, ¿no? Sabemos que este tipo de obras se hacían para bajar costos, en tanto que la obra pictórica tiene menor costo que la obra en talla. Entonces, seguramente los jesuitas de Tepoztlán ya no tenían tantos recursos económicos porque se lo habían gastado todo en los retablos y la pintura mural y optaron tal vez, por una obra pictórica que simulara un monumento de Jueves Santo, ¿no? Entonces fue prácticamente toda una década de trabajo y es importante además mencionar que Cabrera pues estaba vinculado a la Profesa, a la Casa Profesa, y ahí es donde todavía se encuentra la oración en el huerto, ¿no? Cabrera, evidentemente, al trabajar para los jesuitas, bueno, realizó obras pictóricas plasmó las devociones de la Compañía de Jesús en esas telas. Este cuadro es la Madre Santísima de la Luz, que fue una devoción promovida por los ignacianos. Este cuadro se encuentra en Tepoztlán, y bueno, es un cuadro, es una devoción que tuvo mucha popularidad en la Nueva España
gracias a los jesuitas, después de la expulsión en 1768, esta devoción fue perseguida, por decirlo de algún modo. En tanto que se aseguraban sus críticos esta imagen que representaba a la Virgen sacando un alma del infierno, los defensores decían que no era así, sino que la Virgen evita sacar las almas del infierno, ¿no? Entonces, fue un asunto que causó controversia y lo que yo he visto en mis propias investigaciones es que el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta, en su visita pastoral, ordenó que se modificaran algunos cuadros, ocultando la figura del dragón del infierno, ¿no? Entonces, en este caso es un cuadro en el que la figura del infierno, representado como las fauces de un ser monstruoso, no fue censurada. Pero yo sí conozco casos de cuadros que fueron censurados. No me voy a entender mucho en esto será para otra ocasión, pero sí quería mostrar este cuadro como uno de los testimonios eh, de la obra que hizo Cabrera para los jesuitas, ¿no? También se me estaba pasando a mencionar la sacristía. La sacristía tiene lienzos que representan distintos momentos de la última cena, con excepción del cuadro de mayor formato, en el cual se representó a la Inmaculada Concepción, rodeada por diferentes santos. Próximos a la Virgen María se encuentran San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. También a los lados de la Virgen se encuentran sus padres, Joaquín y Ana, en el lado izquierdo. Yo supongo que estos personajes son Isabel y Zacarías, supongo, los padres de Juan el Bautista, que se encuentra en este extremo. A un lado de San Juan Bautista se encuentra el padre putativo de Cristo, San José. En el otro extremo se encuentran dos apóstoles que decían, ¿por qué están juntos? ¿Por qué están juntos solamente Santiago y San Juan Evangelista? Pues, ¿por qué solamente ellos dos? Bueno, porque son hermanos. ¿No? Y además San Juan Evangelista pues fue el que escribió esta visión en el Apocalipsis, la visión de la mujer vestida de sol con la luna a sus pies y una corona de 2 estrellas, que es lo que se plasmó como figura principal, ¿no? Él es el autor del capítulo 12 del Apocalipsis en la que se describe esta visión. Y en la parte superior está esta ventana mediante la cual ingresa la luz, que es una representación de Dios, la luz, ¿no? Y a los lados, flanqueando la ventana, pues se encuentra la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este es otro de los testimonios de todo el trabajo artístico que desplegó Miguel Cabrera en Tepoztlán. Yo me atrevo a pensar, y yo no he visto que alguien haya dicho esto, pero es una cosa que estoy queriendo investigar a futuro, es que yo creo que incluso Miguel Cabrera pudo haber tenido participación en la propia portada de Tepoztlán, que se construyó después de los retablos. Siempre se dice que el arquitecto fue Ildefonso de Iniesta Bejarano, no hay muchos documentos, ¿no? Pero yo creo que Miguel Cabrera pudo haber tenido participación incluso en la portada de Tepoztlán, en una portada de cantera. Hay un indicio que ya encontré en la propia portada, eso será para otra ocasión, pero yo creo que Miguel Cabrera debió haber tenido algún tipo de participación en la construcción de la portada, por lo menos diseñándola, ¿no? O sugiriendo la iconografía, dialogando con el arquitecto. Digo, estoy especulando, pero yo creo que es posible plantear esa posibilidad. Em, bueno, este es evidentemente, la oración en el huerto, como todos sabemos, está narrada en los evangelios, específicamente lo que leía. Está narrada en los evangelios de San Marcos, San Mateo y San Lucas. Eh, Voy a tratar de leer. Dice, salió, este es el pasaje de la oración del huerto, salió y como de costumbre fui al monte de los olivos. Recordemos que Cristo acostumbraba ir al monte de los olivos a orar con los 12 apóstoles, con sus discípulos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo, no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba así. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces
se le apareció, esto es importante, porque es el único evangelio que he visto que lo menciona. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Su sudor, voy a abreviar, su sudor se hizo como gotas de espesa sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Levantaos y orad para que no caigas en tentación. Después ya sabemos qué ocurrió. Llega Judas Iscariote y aprenden a Cristo. Y bueno, ya se empieza el proceso religioso y después viene el proceso político con Poncio Pilatos y bueno, ya sabemos qué es lo que ocurrió después, ¿no? Pero lo que me interesa destacar es que este es el único evangelio que dice que a Cristo se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, ¿no? Y otro aspecto importante para la iconografía de la oración del huerto es lo que dice Cristo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Eh, los voy a presentar las imágenes en orden cronológico. A mí me gusta mucho esta oración en el huerto porque a diferencia de el cuadro de Miguel Cabrera y otros que vamos a ver, es una oración en el huerto muy particular porque estamos viendo a Cristo frontal, ¿no? Atrás de él están los apóstoles dormidos y en la parte superior sobrevuela, irrumpe, mejor por decirlo de algún modo, irrumpe el ángel que consoló a Cristo. Entonces, este es un grabado flamenco, espero pronunciarlo bien, si no me regañan, y Johannes Stradamus. Él diseñó, son una serie de estampas, y esta es la estampa que todas las diseñó él, él es si no me equivoco, todas las firma como inventor, es decir, él es el que concibió los, los, los diseños en su origen, por así decirlo, los grabados. Pero este grabado se usó muy excepcionalmente en el arte virreinal. Es un grabado que estoy buscando más ejemplos y hasta el momento solamente he podido advertir que se usó dos veces en el arte virreinal. Una de ellas en Xochimilco, en un retablo, y la otra en un relieve de un retablo también en Ozumba, Estado de México. Solamente se usó dos veces, es decir, Cristo frontal, ¿no? En la Nueva España gustó más esta fórmula iconográfica, ¿no? Que hasta por lo que podemos deducir, la inaugura Baltasar de Chaveorio. Fue un cuadro ejecutado según lo que ha observado el maestro Rogelio Ruiz Gomar, después de 1610, no antes. Él mismo ha señalado que se había considerado que estuvo en el retablo mayor de la Profesa. Actualmente el cuadro está en el Museo Nacional de Arte. Pasó al museo, a las academias de San Carlos, a las galerías de la Academia de San Carlos en el siglo XIX, gracias a José Bernardo Couto, este político tan interesado en el arte, en la pintura virreinal. Y este cuadro pasó a formar parte de las galerías de la Academia de San Carlos, estaba en la Profesa. Y los padres oratorianos, bueno, lo cedieron, ¿no? Y actualmente está en el Museo Nacional de Arte. No sé si actualmente está en exhibición, pero es un cuadro extraordinario. La foto que la descargué no le hace justicia, es también una pieza extraordinaria, es un cuadro de primer orden. Y lo que me interesa rescatar aquí o más que rescatar, mencionar aquí es que esta fórmula iconográfica se va a repetir varias veces, ¿no? Cristo de tres cuartos, orante, el ángel que irrumpe en la escena en medio de luminosidad, al fondo está llegando Judas Iscariote, y vuelvo a lo que decía Héctor Esquenonen, dice, lo repito, más rápido. Los elementos que componen la iconografía de este asunto, la oración en el huerto, han permanecido invariables. El huerto iluminado por la luz de la luna, Jesús en oración, el ángel que lo consuela, los apóstoles dormidos, que están, deben estar acá, y en la lejanía Judas y sus acompañantes que entran por la puerta del cerco. Entonces, esta fórmula se va a repetir una y otra vez por varios pintores. Esta fórmula, en cambio, solamente la he encontrado dos veces en el arte virreinal. Si alguien me encuentra otra vez, me interesaría muchísimo, ¿no? Saber.
porque a pesar de mi gusto personal por este grabado, pues no he encontrado no, no he encontrado más obras que las que las que he mencionado en Xochimilco y en Ozumba. Bueno, y entramos ya a la parte, a adentrarnos en el cuadro de Miguel Cabrera. Este es un grabado de Rubens, bueno, hecho a partir de una pintura de Pedro Pablo Rubens, el maestro de Amberes, que fue los pintores novohispanos tenían mucho interés en reproducir sus obras. Eh, Sabemos que hubo grabados que llegaron procedentes de Europa y que fueron copiados, recreados por los pintores novohispanos una y otra vez. Este no tuvo tanto éxito en México, en la Nueva España, pero sí tuvo una repercusión. Y en mi opinión, bueno, lo que es lo que estamos viendo al ángel que llega a consolar, el ángel sostiene el cáliz, que alude al Evangelio de San Lucas. La luz irrumpe, la luz evidentemente representa a Dios Padre, y en la lejanía vemos a Judas Iscariote que está llegando, y los apóstoles están en un plano intermedio dormidos, ¿no? Los apóstoles que son San Pedro, San Juan y Santiago, los hermanos, los hijos del trueno. Cristo tiene una mano en el pecho, la otra se la lleva hacia atrás, ¿no? Bueno, lo que quiero señalar, lo que me interesa destacar, es que, en mi opinión, todos sabemos que, o bueno, pues, quienes están interesados en el arte virreinal, sabemos que eh, los pintores recurrían muchísimo a los grabados para ejecutar sus obras, ¿no? En mi opinión, el grabado que usó Miguel Cabrera para representar el cuadro, en parte, el, eh, el grabado que utilizó Cabrera es este, ¿no? O sea, después de haberlo buscado mucho, porque este cuadro me gustó muchísimo cuando yo lo vi en la exposición en Fomento Cultural Banamex, me gustó muchísimo y me interesó, y a partir de las fotografías que pude tomar, unas que pude rescatar para presentar en esta ocasión y otras que no pude rescatar, me interesó muchísimo, ¿no? El rostro de Cristo es de una belleza, y vamos a ver alguna foto que sí pude rescatar. El rostro de Cristo es de una expresión y de una belleza y de una dulzura enorme, ¿no? Entonces, para mí, este es el grabado. Evidentemente, Cabrera, con su gran capacidad, hizo modificaciones, introdujo la figura de Dios Padre, majestad. Cristo está es consolado por un ángel adicional, ¿no? Está sostenido, está en brazos de un ángel. En mi opinión, esta postura de Cristo que vemos en el cuadro de Cabrera refleja más, se le ve más vulnerable, por decirlo por decirlo de algún modo, se le ve más vulnerable, más frágil, ¿no? A Cristo se le ve en esa postura casi desfallecido en brazos del ángel, se le nota de otro modo, ¿no? O sea, si bien creo que Cabrera utilizó el grabado, a, a Cristo se le ve como más frágil, más humano, si se me permite la expresión. Sé que estoy diciendo palabras que tal vez implican un problema teológico y me lo habrán de señalar, porque lo que leía de este episodio de la oración del huerto es que Cristo se muestra como muy humano, afligido realmente, ¿no? Y aquí realmente el ángel que lo sostiene lo está consolando realmente, y a Cristo se le ve con una suerte de fragilidad, de humanidad, si se me permite la expresión, ¿no? Entonces, esos son los cambios que hizo Cabrera, Miguel Cabrera, en 1761. Entonces, para mí, eh, Cabrera utilizó ese grabado de Rubens. Es un grabado que no he encontrado otro caso en la pintura virreinal en el que se haya utilizado ese grabado. Siempre se habla mucho de Rubens, pero yo creo que es importante matizar, ¿no? No todas las obras de Rubens tuvieron el mismo impacto en la plástica novohispana.
Hubo algunas que tuvieron mejor suerte, no sé, por ejemplo, el descendimiento de Cristo o la lanzada que se repitieron una y otra vez, ¿no? Hay una estirpe de pinturas que son descendientes de esa obra de Rubens. Y esta, en cambio, esta estampa solamente se utilizó en una única ocasión, ¿no? Y el pintor que utilizó esa estampa, pues es Miguel Cabrera, ¿no? Entonces, ese es un primer hallazgo en torno a este cuadro. Les decía, esta es una foto que puedo rescatar. El rostro de Cristo, insisto, es de una belleza eh, enorme, ¿no? Incluso creo que, bueno, más adelante señalaré cuál pudo haber sido el modelo, porque no creo que este fuera el único modelo que utilizara eh, en Miguel Cabrera para plasmar esta oración en el huerto pintada en 1761. Un detalle más. Ahora, lo que me interesa que veamos, que pongamos atención, es la figura del ángel que sostiene el cáliz, ¿no? Creo que aquí lo vamos a ver mejor. Ah, en realidad es el arcángel Gabriel, ¿no? Es el arcángel Gabriel. No es cualquier ángel, es el arcángel Gabriel. ¿Por qué digo que es el arcángel Gabriel? Porque tiene la coraza con estrellas y el manto rojo. Parte del cuerpo del arcángel está envuelto en las sombras, pero la parte que está iluminada en realidad es el arcángel Gabriel, ¿no? O sea, es muy curioso cómo Cabrera plasmó ese cuadro. Eh, a mí lo que me llama la atención es que no lo ilumina, Cabrera no iluminó totalmente al arcángel Gabriel, solamente una parte de su fisonomía, ¿no? Pero logró Cabrera mostrar que es el arcángel Gabriel porque tiene la coraza azul con estrellas y el manto rojo, ¿no? Ahora, ¿por qué hace el arcángel Gabriel ahí, ¿no? En realidad, hay textos que circulaban en la época virreinal y que dicen que el ángel que bajó a consolar a Cristo no era otro, sino el, el arcángel Gabriel. Por ejemplo, el jesuita del siglo XVII, Pedro Rivadeneira, espero no estarme equivocando con los nombres, él dice en una obra suya, que me costó un poco de trabajo encontrarlo, porque esto lo dice Esquenone, pero no encontraba el texto, ¿no? Lo buscaba en el Flux Sanctorum, pero no encontraba en qué momento, ¿no? Pero después de insistir un poco en Google, buscando cuál es el texto, lo encontré, y él, se llama Breve reseña de la Sacratísima Vida, Pasión y Muerte, Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es algo así el título, y ahí dice, al referirse el padre Rivadeneira, Pedro de Rivadeneira, a la oración en el huerto, dice: mas aunque el Padre Eterno no libró a su Hijo benditísimo de aquel afán y agonía, envióle un ángel del cielo. Esa Buenaventura, está citando que una autoridad, San Buenaventura dice que fue San Miguel para que le confortase y esforzase y le propusiese el decreto de la divina voluntad, la gloria que a Dios resultaría, el beneficio que haría a todo el linaje humano por medio de su pasión, la victoria y triunfo que alcanzaría del demonio, de la muerte y del pecado, y que por aquel abatimiento y tormento de la cruz, su nombre sería ensalzado y adorado de toda criatura, para que en este paso no menos nos admiremos de la humildad de este benignísimo Salvador nuestro. Es lo que dice el padre Rivadeneira y está citando a San Buenaventura. Pero ese no fue el único texto de importancia que circuló en el México virreinal diciendo que el ángel que consoló a Cristo era el arcángel Miguel. Hay un texto importantísimo que es Sor María de Jesús de Ágreda, un texto muy conocido por los historiadores del arte virreinal de los siglos XVII y particularmente del siglo XVIII. Durante mucho tiempo, para explicar las imágenes de Cristo que está
sangrando profusamente, lastimado, se recurría a la obra de Sor María de Jesús de Ágreda para explicar ese aspecto, ¿no? Pero en realidad la obra de Sor María de Jesús Sor María de Jesús de Ágreda, La mística ciudad de Dios, que fue publicada póstumamente en 1670, ya había muerto en 1665. Esta obra es una biografía de la Virgen María y relata muchos otros aspectos muchos otros pasajes, y estos pasajes hay que leer, estos relatos hay que leerlos para, para poder explicar muchas obras de arte, entre ellas el cuadro de Miguel Cabrera. Lo que dice Sor María de Jesús de Ágreda, lo voy a tratar de leer, dice, al referirse en el capítulo 12 de la segunda parte de su obra, el capítulo se intitula La oración que hizo nuestro Salvador en el huerto, dice, lo voy a intentar leer. Y para el lleno de este divino decreto, estando su majestad en la agonía de su oración, es decir, Cristo, envió el Padre Eterno, que está ahí en la pintura, al santo arcángel Miguel que le respondiese y confortase por medio de los sentidos corporales, declarándole en ellos lo que el mismo Señor sabía por la ciencia de su santísima alma. Y porque nada le pudo decir el ángel que el Señor no supiera, ni tampoco podía obrar en su interior otro efecto para este intento. Pero como arriba se ha dicho, tenía Cristo nuestro bien suspendido el alivio que de su ciencia y amor podía redundar en su humanidad santísima, dejándola en cuanto pasible a todo padecer, en sumo grado, como después lo dijo en la cruz, y en lugar de este alivio y confortación, recibió alguna con la embajada del Santo Arcángel, San Miguel, por parte de los sentidos, al modo que la obra, al modo que obra la ciencia o noticia experimental de lo que antes se había por otra ciencia, porque la experiencia es nueva y mueve los sentidos y potencias corporales. Lo que le dijo San Miguel de parte del Padre Eterno fue representarle e intimarle en el sentido que no era posible, como su majestad sabía, salvarle los que no querían ser salvos, pero que la aceptación divina valía mucho el número de los predestinados, y aunque fuera menor que el de los réprobos, y que entre aquellos estaba su Madre Santísima, que era digno fruto de su redención, y que se lograría entre los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, vírgenes y confesores, que serían muy señalados en su amor y obrarían cosas admirables para ensalzar el santo nombre del Altísimo. Y entre ellos le nombró en Ángela algunos después de los apóstoles, como fueron los patriarcas fundadores de las religiones, con las condiciones de cada uno. Otros grandes y ocultos sacramentos manifestó y refirió el ángel, que ni es necesario declararlos, ni tengo orden para hacerlo, porque basta lo dicho para seguir el discurso de esta historia. Eso es lo que dice Sor María de Jesús de Ágreda. Eh, entonces, lo interesante en el caso de Cabrera es que era por lo menos, no me atrevería a decir que Cabrera haya leído este pasaje, pero sabemos que Cabrera tenía en su biblioteca el tomo tercero de la Madre de Ágreda. Lo que yo he podido averiguar, lo que yo supongo, es que este relato se encuentra en la segunda parte y no estaba entonces en la biblioteca de Cabrera. A lo mejor me estoy equivocando, pero lo importante es que Cabrera conocía la obra estaba familiarizado con la figura, tal vez no con la lectura, pero sí con el personaje y lo que se decía de ella y de su importancia. Yo sí creo que Cabrera estaba familiarizado de algún u otro modo, tal vez no la había leído, tal vez porque no nos consta que estaba en su biblioteca, en sus libros, pero sí podemos pensar que de alguna forma estaba familiarizado con estas lecturas, ¿no? Y sobre todo, lo interesante con el padre Rivadeneira, Pedro de Rivadeneira, es que él era jesuita. Entonces, esta idea de que fue el arcángel Miguel el que consoló a Cristo, pues supongo que al estar expresado por el padre Rivadeneira era una idea aceptada por la Compañía de Jesús, ¿no? Eh, Bueno, y no el cuadro de Cabrera no es la única obra en la que está el arcángel San Miguel
consolando a Cristo. No es la única obra de la pintura virreinal. Por ejemplo, en uno de los cuadros que está, desafortunadamente, por, por todas las cosas que luego me pasan, no pude rescatar mis fotos del retablo de la Iglesia de la Enseñanza en la Ciudad de México, Nuestra Señora del Pilar, pero en uno de los cuadros está el Arcángel San Miguel en la oración en el huerto, consolando a Cristo, postrando el cáliz. Y para no, por lo menos mostrar un ejemplo, este se encuentra en la Catedral de Chihuahua. En la Catedral de Chihuahua, para la Catedral de Chihuahua, José de Alcíbar realizó una serie pictórica, un Via Crucis, muy singular, que estaba colocado en los muros de la Catedral de Chihuahua. Eh, el cuadro, el Via Crucis sigue en Chihuahua, ahora en el Museo de Arte Sacro, que es parte de la catedral. Estuvo exhibido apenas en una exposición, apenas hace un mes creo que se desmontó la exposición, pero estuvo varias semanas ese Via Crucis ahí exhibido en una exposición en Chihuahua. Es un Via Crucis que nunca ha sido exhibido en la Ciudad de México y sería interesante eh, poder hacer una exposición tal vez con ese Via Crucis, porque es muy notable. La doctora Elena Robin realizó una investigación sobre este Via Crucis. Ella que es especialista en ese tema, es experta en ese tema, ella realizó una investigación y uno de sus artículos está en línea, ¿no? Lo pueden buscar así, el Via Crucis de José de Alcíbar, ¿no? Am, y lo que estamos viendo es un Via Crucis muy particular que fue hecho en 1776. Es un Via Crucis muy particular porque hay una escena principal y al fondo hay una escena secundaria, ¿no? Entonces, en este caso, la escena principal, pues es la oración en el huerto, Cristo con el arcángel San Miguel, que evidentemente estamos viendo el manto rojo, la coraza con estrellas, y al fondo está Cristo diciéndole a sus discípulos, no pudieron dormir conmigo, digo, no pudieron orar conmigo, los encontró presas del sueño, dormidos. Y aquí estamos viendo a Cristo él, orando, y lo que quiero destacar es que el arcángel que ha descendido de los cielos para consolar a Cristo es nuevamente el arcángel San Miguel, aquí con muchísima mayor claridad que en el cuadro de Miguel Cabrera, ¿no? Cabrera lo hizo por alguna razón, lo hizo de forma muy discreta, ¿no? Muy discreta, pero sí al ver la coraza con las estrellas, es muy diminutas, a mí me queda claro que es el Arcángel San Miguel. Y no es, lo reitero, no es un cuadro excepcional. En Zumpango, por ejemplo, hay un Via Crucis en el que la figura de Cristo está representada como el Sagrado Corazón, y el Sagrado Corazón está orando en un momento dado y en, en uno de los cuadros, y el ángel que ha bajado a consolar a Cristo es el Arcángel San Miguel. La doctora Clara Bargelini, en su libro Marcos de Veneración, en un sitio en Chihuahua, ahorita no recuerdo, digo, no recuerdo en qué sitio, en Chihuahua, no en Chihuahua, pero sí en uno de los poblados alrededor de la capital del estado, había un cuadro también en el que el arcángel San Miguel consuela a Cristo, ¿no? Entonces no era nada excepcional y seguramente hurgando, buscando más, vamos a encontrar más ejemplos, ¿no? Entonces esto es lo que a mí, esa es la impresión que tengo, es la sensación que me queda al ver este cuadro. Es que no representó Cabrera no representó al Arcángel San Miguel tan luminoso porque era lo que se concentró más bien en Dios, ¿no? Bueno, o mejor dicho, en dos de las personas de la Santísima Trinidad, que es el propio Cristo y Dios Padre, ¿no? No está el Espíritu Santo. Y de alguna forma, San Miguel queda como un personaje un tanto secundario, ¿no? En realidad el personaje central es Cristo en esta escena, ¿no? Vuelvo a insistir, para mí, y el grabado que se utilizó desde Rubens, vemos el arcángel de perfil, ¿no? Pero en el grabado es un ángel estándar, por así decirlo, ¿no? En el grabado de Rubens. En cambio, en la obra pictórica de Cabrera, si bien está inspirado en el grabado, Cabrera transformó ese ángel estándar, por así decirlo, en el arcángel San Miguel, ¿no? Y con esto voy a cerrar.
Pero para mí desafortunadamente, tengo muy buenas fotos del rostro del cuadro de Chaveorio, entonces me hubiera encantado hacer la comparación, ¿no? Pero no pude encontrar ni siquiera en línea buenas fotos del cuadro de Chaveorio. Para mí, otro de los modelos que utilizó Cabrera para pintar su oración del huerto en 1761, específicamente el rostro, es el Cristo de Chaveorio, que fue pintado después de 1610, entre 1610 y 1623. O sea, ese cuadro hay que recordar que estaba en la profesa. Cabrera conoció ese cuadro, lo vio, ¿no? Estaba en la profesa. No sabemos específicamente en qué parte de la profesa, pero la oración del huerto estaba, de Baltasar de Chaveorio, estaba en algún sitio de la profesa. Y Miguel Cabrera, que estaba trabajando para la profesa y que además aparentemente era miembro de la Congregación de la Purísima, según ha observado Luis Elena Alcalá en un artículo extraordinario como todo lo que ella escribe. eh, Cabrera vio este cuadro. Cabrera lo pudo haber disfrutado como ahora lo disfrutan, espero que esté expuesto, el público que asiste al Museo Nacional de Arte. Entonces, para mí, Cabrera no usó como modelo para ejecutar el rostro, no usó como modelo a Rubens, sino el modelo es el cuadro de Baltasar de Chaveorio. En ambos casos está Cristo con tristeza, pero además es un cuadro, es el rostro, en el caso al cuadro de Cabrera, es mi opinión, es mi percepción personal, es de una belleza extraordinaria, ¿no? Y para mí el modelo pues está en Chaveorio, ¿no? O sea, Cabrera en cierto modo se sabía miembro de una dinastía importante, no era, vaya, parte de su árbol genealógico, pero sí era parte de toda una tradición pictórica que esto lo han estudiado algunos historiadores como Paula Mussorts, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces era como reconocer que lo que estaba haciendo Cabrera al copiar el Chaveorio, específicamente el rostro, era reconocer que los orígenes de la pintura virreinal del siglo XVIII estaban en pintores como Chaveorio, ¿no? Simplemente mencionar un poco la bibliografía que ha nutrido, que me ha apoyado para poder realizar esta ponencia, que me ha acompañado incluso en años recientes, ¿no? Mencionar los trabajos de Jaime Cuadriello. En particular hay un artículo de Cabrera que me gusta mucho, que se llama Triunfo y fama del Miguel Ángel Americano, de Jaime Cuadriello. Eh, Jaime Cuadriello, el doctor Jaime Cuadriello ha regresado una y otra vez al tema de Miguel Cabrera, y a mí hasta ahora, de todo lo que he leído del doctor Cuadriello, el texto que más me gusta sobre Cabrera es este que se intitula Triunfo y fama del Miguel Ángel Americano. El doctor Cuadriello ha tenido la generosidad de compartir sus textos en línea, entonces lo pueden encontrar en línea, ese texto está en línea. Él los ha subido, los ha digitalizado y los ha compartido con la generosidad que le caracteriza. Otro de los textos, bueno, ya lo mencioné, el texto de Luis Elena Alcalá sobre la Congregación de la Purísima, que estaba en la Casa Profesa. Al parecer Cabrera era parte de esa congregación. Em, y es muy interesante porque Luis Elena Alcalá aborda los vínculos, la amistad incluso de Cabrera con los miembros de la Compañía de Jesús, ¿no? Y un último texto de Verónica Zaragoza, el texto que escribió para la exposición Miguel Cabrera, las tramas de la creación, que se presentó en el Museo Nacional del Virreinato. Eh, Hay un texto con noticias muy importantes, por ejemplo, esta noticia de que Cabrera estaba haciendo un retablo de perspectiva para, el- para Tepoztlán en el año de 1656, y ahí la tomé, ¿no? Entonces es muy, 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 muy interesante. Y bueno, con esto concluyo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo, por tan interesante recorrido sobre pues las fuentes, no solo visuales, ¿no? Porque
Ya lo hemos visto en otras conferencias de este ciclo, el uso del grabado, no como copia, sino como una interpretación y un referente para los pintores. Pero acá nos muestras una vertiente de los libros, de la literatura que circulaba y de cómo los pintores también echaban mano de eso, ¿no? Esto que comentabas de que quizás no, pues no conocía ese libro en específico o que en su propia biblioteca no tenía ese libro, también hay que recordar que pues los jesuitas tenían sus bibliotecas propias y que también en todo esto pues está la participación de los propios religiosos que les están brindando a los pintores bibliografía, por así decirlo, para que estos discursos en letras los traduzcan a discursos visuales, ¿no? Y eso creo que es una de las cuestiones que nos has presentado, ¿no? Que no habíamos visto hasta ahora. Y bueno, dime, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, pues es momento. Yo lo que te quería comentar es que si quisieras hablar un poquito más sobre esto que nos comentabas al principio, en el que decías que Miguel Cabrera tanto se le estaba comisionando pintura, como que se le estaban comisionando retablos, como que pudo participar en arquitectura, es decir, cómo estos pintores a veces pensamos que solamente se dedicaban a una sola cuestión, pero que pueden tener la flexibilidad de desarrollar su arte en varios aspectos. No sé si quieras comentarnos algo al respecto sobre de ello. Pues, ajá, últimamente se ha acuñado creo que ha sido Karina Flores, que ha acuñado el término artista empresario, ¿no? Ujú. Y eran verdaderos empresarios, o sea, era Cabrera y un ejército de gente, o sea, no eran tres oficiales y un aprendiz, o sea, era un ejército de gente que estaba trabajando. Y vaya, Cabrera se ve que tenía un ejército de gente trabajando con él, y no solamente pintores, sino doradores, ¿no? Lo interesante de Tepoztlán es que Guillermo Tobar de Teresa, al referirse a los retablos del presbiterio, dice que no tiene ninguna pintura suya. En realidad sí tiene una pintura suya, que es la del manifestador, que es una guadalupana, que ahorita que lo estoy pensando, me olvidé decirlo, que esa es la única pintura que queda es la única pintura en ese retablo salida del pincel de Cabrera. Pero evidentemente, pues, por ejemplo, hay que pensar que los pintores, además, también doraban, ¿no? Y en este caso, lo que debió haber hecho el Cabrera, posiblemente, no sabemos exactamente qué hizo Cabrera. O sea, sabemos que fue contratado, pero el contrato no nos dice qué hizo exactamente Higinio de Chávez y qué hizo Miguel Cabrera, ¿no? Entonces, se ha prestado a especulaciones, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que Cabrera diseñó el retablo, pero no solamente o sea, no, di- eh, por el diseño yo pienso que deberían haber pagado muy poco, y no, o sea, fue una suma de dinero, ahorita no tengo los números, pero era una suma de dinero enorme, ¿no? Y sobre todo el dorado, ¿no? O sea, para mí, lo que hizo Cabrera, además de diseñar el retablo posiblemente, fue dorarlo. Esa debió haber sido la contribución, tal vez, ¿no? Y además, pues está la pintura. Es una obra muy ambiciosa porque todos los muros del presbiterio están cubiertos, ¿no? Todo lo envuelve, los retablos laterales, la pintura mural firmada en 1755, bueno, eso es lo que dice así Verónica Zaragoza, ¿no? O sea, todo lo envuelve, ¿no? Es una obra integral, que esto ocurre mucho con las obras artísticas, con las grandes empresas artísticas de ese tiempo, ¿no? Se integran arquitectura, pintura y escultura, ¿no? La arquitectura, el edificio, o sea, siempre se buscaba que todo estuviera integrado. ¿Y cómo lograr esto? Pues con estos ejércitos de gente, ¿no? O sea, que estamos hablando de un taller muy grande, ¿no? Con un Pero montón de grandísimo, ¿no? Y colaudos. la otra cosa que no mencioné es que los retablos se hicieron en Tepoztlán. A veces ocurría que el retablo se hacía en la Ciudad de México y ya terminado se llevaba a tal o cual lugar, ¿no? Incluso hasta Chihuahua, ¿no?
que eso lo ha estudiado la doctora Bargelini. Pero en este caso lo que dice el contrato es que los retablos serían en Tepoztlán y que las maderas trasladarían hasta Tepoztlán para ahí construir, fabricar los retablos, ¿no? Y el contrato dice que los costos del traslado correrían a cargo de la Compañía de Jesús, ¿no? Es lo que dice el contrato. Claro, y ya que estás Eh, hablando del contrato, ¿qué información nos brinda un contrato? Estos que son tan ricos, porque hay obra de la que no se tiene contrato de nada, ni se conoce, pero en estos casos, ¿qué información brindan? ¿Qué dicen de los pintores? Si necesitaban, no sé, a veces dicen que se necesitaba algún tipo de preparación espiritual. ¿Podrías abundar un poco en lo que tú sabes? Mira, este es el contrato, digo, debería leerlo con más calma, pero eh, ese contrato a veces dice la iconografía, a Ujú, veces dice la iconografía. Y a veces hay terminología que es importante, sobre todo en contratos del siglo XVII. Yo lo he visto, en contratos del siglo XVIII la terminología como que en los contratos como que ya no hay tantos términos, vaya. Pero en el siglo XVII hay mucha terminología que nos permite llamarle a tal o cual parte del retablo de uno u otro modo, no sé, perfilado de negro, motilos, bichas, arbotantes, ¿no? Hay una tesis doctoral sobre eso. En el siglo XVIII la terminología disminuye mucho, ¿no? Por ejemplo, no hay mucha terminología para este retablo. Nos dice algo de la iconografía, dice que en el manifestador, en el sagrario de Torno, es la expresión que usa, deberían ir los siete príncipes. Yo lo que pienso es que a los lados de la Virgen de Guadalupe hay seis pianas, tres de un lado y tres del otro costado. Ahí estaban las esculturas de los siete arcángeles. Con el ángel a los pies de la Guadalupana se integraba el grupo de los siete arcángeles. Eso lo expuse en un artículo que se publicó en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, ¿no? Pero el contrato no dice mucho más del retablo de la iconografía. O sea, dice que en el sagrario de Torno deberían ir los siete príncipes. Es lo único que dice. No dice más. Ni siquiera dice que en el sagrario de Torno, que es un sitio para la exposición de la Eucaristía, debería ir una guadalupana. No lo dice. Y sí da un número de esculturas que deberían estar en el retablo, pero no proporciona la identidad, ¿no? No nos dice que estarían San José, San Juan Bautista, la Inmaculada Concepción, eh, San Joaquín, Santa Ana, eso no lo dice, ¿no? No lo dice. Dice que dice eso sí, en el contrato se indica que el modelo era el retablo principal de la parroquia de Santa Catarina Mártir en la capital del virreinato, pero ese retablo ya no existe y ese retablo había sido hecho por Felipe Dureña, un artista que estuvo en varias ciudades del virreinato, Guanajuato, Durango, Oaxaca, etcétera, ¿no? Fue un artista muy importante, pero ese retablo ya no existe. Entonces, la única forma que tenemos para conocer o por lo menos imaginar cómo fue el retablo de la parroquia de Santa Catarina Mártir, pues es viendo Tepoztlán. Por supuesto, asumiendo que sea cierto, que se haya cumplido lo que dice el contrato, que el modelo debería ser el retablo de la parroquia de Santa Catarina Mártir. Oye, ¿nos podrías explicar un poco qué es un manifestador? Un manifestador es un sitio para la exposición de la Eucaristía. Ok. La Eucaristía, y ese es el caso que he estudiado, la Eucaristía generalmente se colocaba la hostia en la custodia y se develaba, se descorrían cortinajes, pero a veces había eh, artilugios, artefactos más complejos, y en el caso de Tepoztlán, la Eucaristía estaba oculta por la Virgen de Guadalupe. Entonces hay que pasar por atrás del retablo, hay dos puertas, subir unos escalones y mover la Virgen. Se puede desplazar. Es un artefacto, es casi un cilindro, casi. Es algo semejante a un cilindro y hay que moverlo, no está tan pesado, hay un canal en el que se mueve. Digo, yo cuando hice la tesis de maestría fui a Tepoztlán y me permitieron subir e incluso me permitieron desplazar a la Virgen, ¿no? Y entonces se manifestaba el Santísimo Sacramento, llegaba el sacerdote,
el celebrante, el preste, se postraba, se arrodillaba frente al manifestador y empezaba a incensar, y en ese momento que empezaba a incensar, se descorría, ya sea los cortinajes o en Tepoztlán, se movía la imagen, ¿no? Es lo que ocurría. Lo que pasa es que ahora la exposición del Santísimo, ya no tiene, ahí espero no decir algo que puede incomodar, la solemnidad que tenía en la época virreinal, ¿no? O sea, mostrar, develar, manifestar, ¿no? No, ya se ha perdido esa solemnidad, ¿no? Más que excepcionalmente hay algún u otro sitio en el que sí se expone el Santísimo con un artefacto. Creo que me han dicho que eso ocurre en el templo expiatorio de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México, ahí en el centro histórico. Pero me han dicho, yo no lo he visto con mis propios ojos, pero me han contado, ¿no? Pues bueno, se utilizaban diversos recursos, ¿no? Que ahora nos Ah, sorprenden porque pues han caído un poco en desuso, ¿no? También creo eh, que por ahí va. Ahorita que hablabas sobre los retablos y que mencionaste algunas que no decían nada de la iconografía y eso, entiendo que se pactaba previamente la iconografía y si había cambios, esto se pactaba también durante el proceso o tú qué has encontrado sobre este tipo de dinámicas, sobre todo en los retablos, que es lo que tú más has estudiado. Mira, de que podía haber cambios, porque pasaban muchas cosas, ¿no? O sea, podía ocurrir que faltara dinero, que esto evidentemente no fue el caso de Tepoztlán, pero estoy tratando de recordar algún caso en el que se haya cambiado. Seguramente ocurrió, ¿no? Seguramente ocurrió, pero no recuerdo un caso que ahorita me venga a la mente de que el contrato no coincida con la obra, ¿no? Ujú. No coincida, a pesar de que la obra subsista. No recuerdo así un caso de que seguramente ocurrió, pero no me viene ahorita a la mente un caso importante. Lo que he visto es que sí había formas como de ahorrarse dinero, ¿no? O, por ejemplo, que el remate fuera una pintura, o hay cosas que dicen los contratos, por ejemplo, en el retablo, en el contrato para el retablo, la construcción del retablo de Regina Coeli, el retablo principal, se dice que la escena central, que es el nacimiento de la Virgen, debería hacerse de pintura, porque si se hiciera de relieve, aumentarían los costos, ¿no? Entonces, los costos por tallar la obra y estofarla, policromarla, etcétera, ¿no? Entonces, la obra pictórica siempre bajaba los costos, ¿no? Y cuando yo veo obra pictórica en un retablo, por ejemplo, en los retablos que se conservan en el templo de Churubusco, los remates son pinturas. Entonces, yo asumo que esas pinturas se acabó el retablo de ese modo para bajar costos, ¿no? Que Ya. si hubiera sido un remate tallado, como lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Tepoztlán, si hubiera sido un remate tallado, pues eso iba a aumentar. O sea, un remate tallado de un retablo de gran altura, pues viene siendo como hacer un remate, es como hacer un retablo en chiquito, y un retablo chiquito también podía ser muy costoso. Ahora, no sé si me expliqué. Sí, 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 sí. Bueno, sí, nos explicó que nos lo digan. Aquí en el chat pusimos varias ligas de lo que fuiste diciendo, de los retablos en perspectiva, del Vía Crucis de Zumpango tan particular, donde está la imagen del arcángel y el corazón, para reforzar Ajá. un poco lo que tú mencionabas sobre Ah, perfecto. Santa María Ágreda y esto. Digo, afortunadamente está en línea y como siempre agradecer a Tacho que todas sus fotos las sube y de ahí lo saqué. Entonces, si quieren echarle un ojito. Cecilia Rojas te felicita por el análisis y las explicaciones que hiciste de los pintores. Pues sí, esta enorme recuperación que haces de modelos visuales y gráficos, ¿no? De la pintura. Y también decir que, como bien lo dijo, pues el padre, algunas veces, pues las obras se acomodan pues por los espacios, ¿no? Porque ya esos espacios no eran los que ocupaban originalmente y en un afán de exhibirlas y de ponerlas a disposición del público, pues se ven quizás un poco encimadas para lo que es nuestra concepción ahora de museografía, pero exposiciones como la del Museo de Banamex, pues creo que dieron oportunidad para verlas y disfrutarlas de una manera mucho más cercana
y bueno, también por ahí está el catálogo, que no sé si todavía haya a la venta, ahí nos dirá Blanca Alicia si todavía hay ejemplares. De esta exposición, ¿no? Que ha alimentado muchas de las exposiciones que aquí se han presentado, ¿no? Dinos, Blanca Alicia. Yo ya no hay catálogos. Muchas gracias. Los catálogos es una forma de agradecer donativos, los donativos de 500 pesos que algunas personas hicieron el esfuerzo de hacerlo. Muy, pero muy, muy orgullosamente les comentamos que se llegó a la primera meta de 100 donativos, 100 donadores estuvieron de acuerdo en apoyar a la rehabilitación de los espacios restaurados. Ahorita tenemos unos 20, a lo mucho, no sé, 20, 22 catálogos que ponemos a disposición como agradecimiento pues de una extensión, ¿no? De la primera campaña. La otra segunda campaña que estamos ahorita exactamente en ella, este ciclo de conferencias es el agradecimiento a las personas que quieran participar en esta campaña. La meta son 100 donativos de 250 pesos. Ahorita ya vamos al 50% de la meta. Esta es la cuarta conferencia, nos queda solamente la conferencia del sábado de la semana que entra, pero como les digo a los seguidores, ya viene quincena. Entonces, tal vez se animen nuevamente a darle vitalidad a esta segunda campaña. Quisiera nada más tomar un minuto más de la voz para comentarles que en la sala Tres Siglos, aquí está el padre, es tal vez el director de la Pinacoteca, tal vez va a querer, no sé cómo ande de tiempo, ampliar. En la sala de Tres Siglos, gracias a un esfuerzo todo de conocedor, de museógrafo, de promotor, el padre Ávila hizo en una sola pared la reconstrucción o la demostración de la pasión de Jesús según pues los recuentos bíblicos. La calidad de las obras que están en una sola pared, que además nos proporciona, que es un regalo que no todas las galerías o museos nos lo da, además nos proporciona una narrativa reconocible, sí, porque es una cuestión bíblica, es muy sobresaliente. La calidad, además todos son óleos de gran formato. Les recuerdo a las personas que están aquí, las personas que nos van a ver en la grabación, que todas las cuaresmas en la página, día a día, hasta llegar al domingo de Pascua, que cerramos con el hermoso cuadro, ese sí decimonónico, de Jesús anunciando su resurrección a las mujeres, desde una semana antes de la Santa, ponemos en nuestra página una de esos cuadros elegidos por el padre Ávila. Y claro, ahora con esta conferencia, el día que nos toque la oración en el huerto, vamos a poner nuevamente la liga de la grabación para que no solamente se quede con mis textos explicatorios, sino pues con la explicación de un experto. Eso era lo que les quería comentar. Perdón, no podía abrir mi micrófono. Bueno, sí, el padre Cano, no sé si quiera decir algo, si no, ¿sí? Sí, nada más para complementar esa colección de pasajes de la Pasión de Cristo fueron colocadas ahí porque en la sala Tres Siglos se distribuía el contenido en pinturas del siglo XVII, XVIII y XIX, pero también relacionadas con la casa de ejercicios. Esas pinturas formaban parte de la capilla interior de la casa de ejercicios. Había una capilla para recibir a los ejercitantes y una segunda capilla
no sabemos exactamente en qué lugar, pero dentro de la casa de ejercicios, ciertamente, en donde estaban estos pasajes de la pasión conforme a los ejercicios de San Ignacio. Y se empieza precisamente con la oración en el huerto. Son pinturas también de diferentes autores. Ahora, el padre Ávila hablaba de que para darles unidad a toda esa colección, algunas pinturas, si se ve en el caso de dos, me parece, no lo tengo aquí rápido en la memoria, que se le añadió a la pintura una extensión para que todas tuvieran la misma dimensión. Y se ve, ¿verdad? Ya con detenimiento esa extensión. Entonces tenemos ahí el famoso Ecce Homo de Villalpando firmado. La calle de la amargura realmente no es un pasaje bíblico, corresponde a una devoción. No se ve a Cristo, se ve la cruz, ¿verdad? La gente, es interesante. Tenemos el Calvario, etcétera. Pero sí hay que insistir en que la museografía que dio origen a la Pinacoteca con el padre Ávila, que quería dar estos elementos. Entonces la casa de ejercicios tenía su capilla y también tenía otros elementos que configuraban las pláticas, etcétera, que daban los padres del oratorio y tenían sus matices también ya. No era exactamente al estilo de los jesuitas, sino se había ido como implementando una serie de elementos y por eso el padre Ávila coloca esas pinturas, como nos dijo la maestra Blanca Alicia, en un muro para darle esa secuencia tanto temática como de ubicación de la casa de ejercicios. Así como se tiene un muro dedicado a la obra de Villalpando, por ejemplo. Nada más digamos, este complemento. Y bueno, al doctor José Guillermo Arce, fascinados por ese interés a partir del rostro de Cristo, ¿no? Que en el fondo también es como una teología del rostro, finalmente. Y yo estoy de acuerdo, también me sentí ahorita muy satisfecho, aunque no soy investigador, de esta relación de los pintores con las obras teológicas, porque era imposible que le dijeran al pintor, oye, queremos una escena del huerto de Getsemaní. Tendría que haber una imagen, pero también una lectura teológica, como estos comentarios, estos textos místicos, etcétera. A mí me gusta poner el ejemplo en una temática que conoce la doctora Erika, de la vida de San Felipe Neri, la colección de Antonio de Torres. Bueno, está tomada de grabados, ¿verdad?, de italianos, pero hay una añadidura. La primera pintura es del nacimiento de San Felipe Neri, algo que no estaba en los grabados italianos. Entonces, seguramente los padres del oratorio hicieron alusión a la temática, le dijeron al pintor, oye, habría que tocar este tema. Sabemos que en otras colecciones de vidas de santos aparece el nacimiento del santo. Y hay otra pintura que está tomada del grabado, de los grabados, en donde aparece San Felipe Neri vendiendo sus libros para ayudar a un estudiante que dice la biografía, una biografía, era más pobre que San Felipe. Entonces vende los libros San Felipe para ayudarle. Pero en el grabado italiano, San Felipe aparece vestido de sacerdote. Y eso lo hizo cuando era laico. Entonces, en la pintura de Antonio de Torres está la composición, pero Felipe
aparece de laico, no de sacerdote como está en el grabado. Entonces ahí tenemos como la participación, por eso a mí me gustó mucho este interés que el doctor nos hacía tomar en cuenta de que hay un trasfondo de un gran nivel. Los pintores tenían, pues a partir de todo esto, una cultura religiosa, bueno, pues eran católicos, ¿verdad? Pero además tenían una cultura religiosa que estaba complementada por libros devocionales, como este tema de qué arcángel eh, consoló al Señor, a su majestad, ¿verdad? En el momento de la agonía del huerto. Es algo que no está en el texto bíblico, pero a lo largo de los siglos se fueron dando interpretaciones. Yo, por ejemplo, recordaba que el nombre de Gabriel hace alusión a fortaleza de Dios, Gabriel, como Miguel, quien es Dios, y como Rafael, medicina de Dios. Estos nombres con el sufijo el de origen semítico. Entonces, Gabriel, recordemos que en Lucas pues aparece como el que da el anuncio a Zacarías y a María. Pero esta descripción es tan interesante a partir de la coraza, de los textos que se leían, pues ilumina muchísimo más que cualquier persona, así los legos, vemos la escena, pero no está la pregunta, ¿quiénes son esos personajes? Y por último, a mí de esa pintura también me emociona mucho, es la imagen del Padre Celestial, con un rostro así viendo, ¿verdad? Es interesantísimo. Ojalá que el doctor también nos pueda algún día iluminar con este análisis del Padre Celestial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, Guillermo, ¿ya tienes tarea? Lo que estaba pensando es que pues, todo esto fue un poco rápido, ¿no? O sea, era algo que ya, las observaciones que aquí compartieran, unas observaciones ya las había hecho desde hace algún tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que ver bien los textos que tenía Miguel Cabrera en su biblioteca. Sabemos qué textos tenía en su biblioteca porque cuando él murió en 1768, un año después de la expulsión de los jesuitas, su esposa se llamaba Ana María Solano, ella hizo que se hiciera un avalúo y un inventario de sus bienes, entonces están los títulos, ¿no? Y es ahí donde viene que Cabrera tenía entre sus libros, eran más de 80 títulos, y el Cabrera tenía el tomo tercero de la Madre de Ágreda. Pero habría que ver esos textos con los que no estoy familiarizado, cómo nutrieron sus obras, ¿no? En este caso, bueno, lo que sería interesante es explorar si alguno de ellos, o, o más de un título, si alguno de esos títulos menciona esta historia en la que se identifica a el arcángel Miguel como el ángel que consoló a Cristo en la oración en el huerto, en Getsemaní, ¿no? Eso sería interesante, digo, es algo que eh, todavía se puede ahondar más, ¿no? Me parece interesante. O sea, no hay cabos sueltos, o sea, hay cómo acceder todavía se puede profundizar más, ¿no? En cuanto a la figura de Dios Padre, pues debe venir de otro grabado que no he identificado todavía, ¿no? Porque Cabrera, pintores como Cabrera, como lo hacía Villalpando y como lo hacían otros, eran capaces de fusionar en una misma obra distintos grabados, ¿no? Dos o hasta más grabados. Entonces, yo lo que creo es que la figura de Dios Padre debe venir de un grabado que yo todavía no he identificado. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Bueno, te mandan felicitaciones
sobre todo por todo este recorrido que hiciste y la descripción del Vía Crucis y de toda la explicación que diste. Te agradecemos mucho. Y bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, comentarios, pues ya nada más Blanca Alicia nos das el cierre para anunciar la siguiente conferencia. Bueno, Con si no, mucho gusto, con muchísimo gusto y definitivamente, pues siempre, siempre, siempre las gracias. Yo bueno, no en un ratito más, pero pues ya mañana ya estaría la grabación. Les recuerdo que las transcripciones de los chats quedan guardadas. Voy a hacer una pequeña transcripción de la bibliografía que especificó verbalmente el doctor para poder recomendarla, ¿verdad? Y bueno, los interesados van a agradecerlo mucho. Pues hoy estuvo de lujo, ¿verdad? Tenemos al conferenciante, a la organizadora y tenemos al director de la profesa y pues como siempre no puede haber conferenciantes si no hay auditorio. Agradecerle a las personas que están aquí. Y por mi parte, por favor, las personas que nos oyeron, que estuvieron, que saben de nosotros, pues invitar a las demás personas a unirse a nuestras redes sociales, que en este momento es la única manera que tiene la Pinacoteca de comunicarse y, bueno, de compartir el acero. Muchas, muchas, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. muchas gracias. Y les recuerdo que la siguiente sesión ya es la última. Toca la conferencia del doctor Pedro Ángeles y con una ponencia que se titula La Iglesia y la colección de pintura de la profesa, un punto de partida. Y bueno, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias Guillermo por tu tiempo, conocimientos y por tu esfuerzo para poderte presentar el día de hoy. Buena tarde a todos y hasta luego. Hasta luego.